Dios le bendiga, le saluda José Machuca. Muchas gracias por sintonizar en mi canal Gotitas Teológicas. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, aquellos que también por primera vez nos ven. Gracias por compartir y por poder escuchar estos videos que van a ser de mucha ayuda a nuestra vida. Quiero invitarte para que te suscribas a mi canal y también para que al final les pueda dar un like si que has aprendido y puedas también oprimir la campanita para que cada vez que estemos subiendo videos por este medio puedan llegarte a tu dispositivo. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo video acerca del Espíritu Santo, la persona, su obra y el bautismo. Hoy vamos a agregar esta parte más. Y habíamos visto 7 formas en que el Espíritu Santo obra. Y vamos a continuar con la octava. Y la octava es que el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Cuando estaba Elías, Moisés y mi Señor Jesucristo y se pusieron las vestiduras blancas y Pedro está dando testimonio de que ellos escucharon con sus propios oídos la voz de nuestro Padre Celestial. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí viene el 21, oiga qué hermoso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No por la fuerza, no, es por la persona del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que ha inspirado las Escrituras todo el tiempo. El Señor Jesucristo ya en San Juan capítulo 16 versículo 13 dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es otro nombre, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Señor Jesucristo les promete a sus apóstoles, o sea, los apóstoles originales, porque después de ellos ya no hay apóstoles, ¿verdad?, que los iba a inspirar y guiar a toda la verdad por el Espíritu Santo. Entonces fueron los apóstoles los que escribieron, ¿verdad? ¿Recuerdan de Pedro, Juan, el apóstol Pablo? Escribieron no por el entendimiento de ellos, sino que fueron iluminados y fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque las Escrituras son las que nos van a guiar a toda la verdad. Novena obra del Espíritu Santo consiste en que ilumina nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cada vez que un pastor se para a predicar y usted dice: qué bonito, yo lo había leído pero no lo había entendido, dele gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo que iluminó al pastor para que usted, para transmitírselo a usted, para poderlo entender primeramente él y enseñarlo a cada uno de nosotros. Por eso no somos místicos. El misticismo dice: Dios me reveló, pero en el fondo él explica lo que él cree. Muchas veces ponen el criterio de ellos, no ponen lo que el escritor bíblico quiere dar a entender. Y los más campeones muchas veces dicen: Dios me dio una palabra profética sin leer la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que Dios hace en nuestra vida lo hace a través de su palabra. Es el Espíritu Santo el que inspiró y que ahora nos ilumina
para entenderla y ser transformados viendo a nuestro Señor Jesús de gloria en gloria. 10ª obra del Espíritu Santo, nos capacita para servirle. Dios da los dones y los dones no es para exhibirlos, los dones no son nuestros, los dones, por eso se llama don, es un regalo de parte de Dios donde el Espíritu Santo nos capacita para poder servirle y ministrar. Esa es la capacidad que te da el Espíritu Santo. Por eso le llamamos dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo los da? Los da soberanamente. 1 Corintios 12, versículo 18 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, cuando uno sirve en la iglesia, no es que uno se coloque, sino que Dios te pone en el corazón el poder servir en cualquiera de los ministerios que puedan tener en tu iglesia, ya sean muchas veces sirviendo en el diaconado, a veces sirviendo en escuelita bíblica, sirviendo acomodando gente, en tantos ministerios que hay hoy, ¿verdad? En el evangelismo, en pan y chocolate, que algunos le llaman así, salir a evangelizar, salir a trabajar. Eso lo ha dado el Espíritu Santo. Reconfirmando, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona divina, ¿verdad? Que te capacita para que podamos servir, para que podamos predicar, para poder amar a los niños, para tener paciencia para enseñar, y te capacita para servir a otros. 11ª obra que hace el Espíritu Santo, nos consuela. Cuando nosotros pasamos tiempos dolorosos en nuestras vidas, viene Él y nos viene a consolar. Por eso uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador, que en griego se dice Paracleto. Amén. Ahora, viene de dos palabras griegas que significa para, significa al lado de uno, para. Y kaleo significa llamar a alguien, o sea, es alguien que es llamado para estar al lado tuyo, cerca de ti y en ti. El Espíritu Santo es el que te consuela. El Espíritu Santo es el que te da paz. El Espíritu Santo es el que te da la esperanza. Es omnipotente. Y ese Espíritu, en medio de situaciones difíciles, es el que da la esperanza de que todo te va a salir bien. Te da gozo aún en medio de la tempestad. Te da paz. Acuérdense que la paz no es ausencia de dificultades, no. Hay una ilustración muy bonita donde se dice que estaban haciendo una competencia de los mejores pintores. Y el último, para ganar el premio, llamaron a 3 de ellos y le dijeron: hagan un cuadro ya de lo que significa para ustedes la paz. Y vino uno y hizo un cuadro muy bonito, con volcanes, con paisajes, todo muy bonito, y un cielo que brillaba al fondo, todo muy hermoso. Y dijo: para mí esto es la paz. El segundo pintor vino y pintó el mar, ¿verdad?, en tremenda calma, ¿verdad?, y en medio de ellos un barco. Y se miraba tan bonito, se miraba azul, se miraba lo extenso de lo que es el océano. Y entonces decía él: para mí esto es la paz. Pero hubo uno que en medio de una gran tempestad se miraba que había un árbol que casi quebraba las ramas, que por el gran norte que estaba haciendo, pero en medio de ese árbol había un nido de un pajarito, y el pajarito estaba sentado en medio de esas ramas que casi se caían, calentando a sus huevitos. Y dijo: para mí esto es la paz. La paz no significa ausencia de problemas, pero sí tener la seguridad que nuestro Señor Jesucristo nos va a sacar de cualquier situación, cuán grande pueda llamarse. Amén. Y ese fue el que ganó el premio. También el Espíritu Santo le da gozo, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 9, versículo 31, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos 8 podemos ver que se había dado la muerte de Esteban
de un señor que se llamaba Saulo de Tarso, y dice capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, amados hermanos, ahí dice que las iglesias eran fortalecidas no por un poder místico, sino eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz, ¿verdad? No porque no hubieran problemas, no. Ahí estamos viendo que estaban sufriendo la persecución. Habían grandes problemas. En ese capítulo donde habla que Saulo de Tarso arrastraba a los creyentes, estaban pasando situaciones difíciles. Y nos recuerda una promesa de parte de Dios. Y nosotros muchas veces, recordar de esas promesas que Dios nos ha dado, por más grande que sea la dificultad, tenemos paz, porque nos tomamos de alguna promesa que Él le ha hecho a su pueblo, a nosotros la iglesia, y eso nos lleva a persistir, a esperar. Es el Espíritu Santo el que trae la memoria para no sucumbir en medio de esos problemas. En Gálatas 4:6 dice, por lo cual sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cada vez que un creyente se postra delante de Dios y le ora a Dios con la conciencia que Dios nos está escuchando, que es un Padre que está en los cielos, podemos decir, Padre mío, mira cómo está mi corazón, mira mi dolor, mira mi aflicción, te necesito. Yo no le doy el Espíritu Santo no te da una, digamos, fortaleza por una fuerza, no. Dios da la fortaleza, Dios da la paz, el gozo, la esperanza por medio del Espíritu Santo. Muchas veces en las iglesias, donde muchas veces creen en el Espíritu Santo, pero solo lo enfatizan en los milagros, en profecías, donde la realidad del Espíritu Santo, como hermano, está con nosotros 24/7. No siempre estamos pasando cosas extraordinarias. En el mundo tendréis aflicción. Eso es algo que el Señor Jesucristo nos dijo. No dijo que va a haber siempre paz, ¿verdad? Pero va a ser el Espíritu Santo que en medio de la aflicción te va a dar paz. Ahora, vamos con el tercer tema. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona, vimos la obra del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de lo que lo he recibido. Una pregunta controversial, sobre todo en algunos círculos, de cómo han aprendido a ver lo que es el bautismo en el Espíritu. Para ellos el bautismo del Espíritu es una segunda experiencia que pasa en su vida de creyente. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que todo cristiano tiene. A diferencia de cómo es visto en algunos círculos, donde el bautismo del Espíritu se conoce como el don de hablar en lenguas, nosotros vemos que el apóstol Pablo le escribe en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es en el capítulo 1 de Hechos. Y acuérdense lo que sucedió en Hechos capítulo 2, donde descendió el Espíritu Santo y ahí se dio a conocer a la iglesia. En el momento que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, que estaban orando, que estaban unánimes, que estaban pidiéndole al Señor, ese día dice que ellos iban a ser bautizados. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí lo dice, porque por un solo espíritu fuimos, no dice algunos, todos bautizados. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es
algo que todos los que nos llamamos hijos de Dios, que nos llamamos creyentes, lo hemos experimentado. Al inicio de este versículo lo aclara muy bien. También en Efesios capítulo 4, versículo 4 dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Si nosotros unimos que el bautismo del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas, tenemos que aclarar también a través de las Escrituras que no todos los cristianos pueden hablar en lenguas. No todos. ¿Por qué? Porque es un don y lo vimos que Él da los dones como Él quiere. Posiblemente usted no puede hablar en lenguas, sí, pero Dios te ha dado, digamos, la palabra profética, que es predicar. En 1 Corintios 14 dice así, versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, muchos no lo hablaban y por eso no dejaban de ser cristianos. No, entonces no es una segunda experiencia. Lo que se daba era que en el momento que eran bautizados y eran agregados al cuerpo de Cristo, que es en el momento de creer, en el momento de ser regenerados, el nuevo nacimiento, en ese momento también se daba el don de hablar en lengua. Pero no es una segunda experiencia. Ahora, si usted ya recibió a Jesucristo y quiere experimentar, tener esa experiencia, yo no dudo que si usted se lo pide a Dios, Dios lo dará. Ahora, claramente lo dice la Biblia, no todos hablan en lengua, sin embargo, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando la gente comenzaba a creer, en ese momento, amado hermano, el Espíritu Santo bautizaba al creyente. ¿Cuál es mi recomendación final? ¿Qué le diría yo a los creyentes? Número 1, estimado hermano, lea su Biblia. Busque una concordancia bíblica y busque todo lo que dice acerca del Espíritu Santo y conozca a esta persona tan bella. Él le va a dar revelación de la palabra y no con especulaciones humanas. También no olviden que las obras del Espíritu Santo son tan especiales que Dios te va a ir formando y te va a ir dando conocimiento, te va a iluminar para que entendas las Escrituras. Y entonces cuando entendés las Escrituras, o cuando estás en la iglesia y el pastor está exponiendo las Sagradas Escrituras, van a haber cosas que ahí Dios te las va a revelar y vas a salir edificado de esa iglesia. Por eso es bien importante buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Porque hay personas que profetizan sin utilizar Biblia. Y ese tema nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Acerca de los profetas, ¿verdad? Y la Biblia. Así, el día de hoy hay profetas. Entonces, ¿para qué mandar misioneros? Dijimos en eso. ¿Para qué seguir traduciendo Biblia en otros idiomas? Sencillamente Dios tendría que levantar profetas en esos lugares y no utilizar la Biblia para que llegue la palabra de Dios. Pero no puede ser así, es la palabra de Dios. Ahora, si tú no eres creyente, te tengo una noticia. Y la noticia es que tú estás muerto en tus delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: y Dios los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Si necesitas vivir, deja que el Espíritu Santo te dé vida eterna. Venga y arrepiéntase de tu pecado. Dile a Dios que realmente crees en Él, que creas en el sacrificio de Jesús, y el Espíritu Santo ese día te va a regenerar, te va a sellar y va a venir a morar en ti. Ahora,
todo esto lo que estamos diciendo es que eso es lo que quiere el Señor. Porque una de las obras, acuérdate que una de las obras que el Espíritu Santo es que Él te va a convencer de pecado. Por lo tanto, pues vemos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, ni es un poder místico. Sí es poder, pero es poder de Dios. No es un poder así así como de película. No, realmente es algo sobrenatural. En este día yo te doy gracias por ver el video. Que Dios te acompañe, que Dios continúe bendiciéndote. Y te invito que si te ha gustado este video y has aprendido un poquitito, le des un like. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.